no soy yo, entendiendo el trauma completo, el apego y la disociación, una guía para pacientes y profesionales. Anabel González. Una introducción. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Viktor Frankl. Sara tiene dolores de cabeza, que según los médicos son tensionales. Sin embargo, a ella no le encaja porque no los relaciona con ninguna situación que la preocupe ni ocurren precisamente cuando se encuentra nerviosa. Marcos de vez en cuando pierde el control. No es que tenga mal carácter, pero es cierto que determinadas cosas le hacen saltar como un resorte y luego se siente muy mal por lo que ha hecho. Lucía sufre depresiones desde siempre, pero su estado de ánimo ha empeorado mucho en los últimos años. Desde que recuerda ha tenido tendencia a ser una persona negativa, pesimista y a no valorarse en absoluto. María tiene problemas de memoria, se le olvidan trozos de lo que pasa, a veces se encuentra haciendo algo sin saber cómo empezó ni por qué. Sofía se hace cortes en los brazos y en las piernas intentando no sentir las cosas que siente, o come hasta estar a punto de explotar para no notar el vacío interno que la consume. Clara se siente extraña con frecuencia, como si todo a su alrededor fuera un sueño, y ella funcionara de modo desconectado, como una autómata. Carmen oye voces en la cabeza que la insultan y la empujan a hacer cosas que no quiere hacer. Josefa es el pilar de su casa, la mujer fuerte de la familia, y siempre se hace cargo de los problemas de cuantos la rodean. Darío vive en una angustia permanente, atormentado por recuerdos constantes, que le hacen sentirse como si estuviera ocurriendo todo otra vez. Pedro no cree que tenga ningún problema, pero su mujer le recrimina que no es cariñoso con ella, y que no hay modo de llegar a él. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Sus situaciones parecen bien diferentes, y probablemente si han consultado a un profesional de la salud mental, hayan sido diagnosticados de patologías muy diversas. Sin embargo, sus problemas se derivan de experiencias traumáticas, ocurridas en etapas muy sensibles de sus vidas, que pueden ser prolongadas y graves. También, como consecuencia de sus historias, la forma en la que regulan sus emociones está alterada. Cada uno ha reaccionado ante lo que les ha ocurrido de maneras como vemos muy variadas, muchas de ellas polos totalmente opuestos. Algunos, como Sara o Pedro, se han desconectado tanto de sus emociones que ya no las perciben. Otros, como Sofía o Darío, viven desbordados por las suyas. Ambos extremos son un problema, porque les impiden entender y modular sus estados emocionales para que les ayuden a funcionar mejor en las situaciones de su vida. Otro elemento común a todas estas personas es que están en un conflicto permanente consigo mismos. Lucía se tortura constantemente, Marcos trata de controlar sus reacciones y se avergüenza de sí mismo cuando se producen, Darío se pelea con sus recuerdos, Josefa nunca siente que haga lo suficiente, María y Clara no saben siquiera definir quiénes son, todos ellos rechazan aspectos de sí mismos, rasgos de carácter, los recuerdos que les asaltan, las voces que oyen, sus emociones. Son cosas que no quieren pensar, que no quieren sentir, que no quieren hacer, partes de su personalidad con las que no se identifican, que no quieren ser. Este conflicto consigo mismos está muy presente en sus vidas y consume gran parte de su energía. Lejos de resolver sus problemas, la pelea interna es una parte nuclear de ellos. En lo que veremos mucha diferencia en todos estos casos es en el nivel de conciencia sobre lo que les ocurre y sobre el origen de sus dificultades. Probablemente si preguntamos a muchos de ellos, algunos relacionarán sus síntomas con las circunstancias de su biografía que contribuyeron a que se desarrollaran, pero muchos no encontrarán explicación para lo que les pasa. Como veíamos, en algún caso la persona ni siquiera cree tener un problema, son los demás los que lo ven. Es posible que piensen que sus experiencias no fueron para tanto o que el pasado está totalmente superado. Veremos todos estos aspectos a lo largo de los distintos capítulos. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Como él, muchas personas han pasado por experiencias traumáticas que siguen influyendo profundamente en su relación con los demás, consigo mismos y con el mundo, aunque esos traumas puedan no ser tan evidentes como los de Frankl. De hecho, con los grandes conflictos bélicos del pasado siglo, el estudio del trauma empezó a tener mayor importancia a nivel científico. Se hizo más evidente cómo podía influir en el desarrollo de problemas psicológicos que persistían durante muchos años,
y que en muchos casos no se resolvían por sí solos. Empezaron a desarrollarse así tratamientos específicos para las situaciones traumáticas y se ha ido entendiendo cada vez mejor su papel. Además del impacto de las guerras, en las últimas décadas ha ido cobrando también importancia el estudio de la violencia que ocurre dentro de las familias, sobre todo hacia las mujeres y los niños. Estas son otro tipo de guerras, muchas veces con bombas que no se oyen y heridas que no se ven, pero cuyas consecuencias tanto a corto como a largo plazo pueden ser devastadoras. Este libro trata sobre las consecuencias psicológicas de todas estas experiencias, pero fundamentalmente, como decía Frankl, sobre nuestra libertad de elegir lo que hacemos con ellas. Un elemento esencial para poder tomar decisiones es entender el problema, aumentar nuestra conciencia de lo que sucede tanto fuera como dentro de nosotros y analizar las opciones disponibles. Por ello, muchos de los capítulos se centrarán en la comprensión de las consecuencias de las experiencias adversas en el funcionamiento mental. Pero además de entender, hemos de implicarnos activamente en cambiar lo que nos sucede. Las situaciones negativas graves y mantenidas generan patrones rígidos de funcionamiento que es importante interrumpir y modificar. Han de romperse de modo intencionado y activo las inercias que nos tienen estancados en lugares en los que no nos gusta estar. ¿Qué entendemos por trauma? No existe un consenso entre los profesionales respecto a qué tipo de experiencias han de ser consideradas traumáticas. Está claro que estar a punto de morir en un accidente grave, sufrir un atraco, o las catástrofes como perder lo que tenemos en un terremoto, un incendio o una inundación, son circunstancias potencialmente traumatizantes. Sin embargo, estas no son las situaciones más dañinas a nivel psicológico. El ser humano tiene una asombrosa capacidad de adaptación y de supervivencia. Pero, a diferencia de otras especies animales, nuestro afrontamiento de lo que nos sucede tiene mucho que ver con las relaciones. Sobre todo en el largo periodo que va desde nuestra concepción hasta la vida adulta, los humanos somos dependientes de nuestros cuidadores. Nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre y establecemos vínculos de apego para protegernos del entorno y poder seguir desarrollándonos emocional y físicamente. Evolutivamente esto nos ha permitido alcanzar como especie unos niveles de funcionamiento muy elevados. Pero nuestra mayor fuerza es también nuestra mayor vulnerabilidad, ya que somos altamente dependientes de las personas que nos cuidan mientras crecemos. Aún de adultos, los seres humanos nos movemos siempre en el ámbito de las relaciones. Por ello nada puede traumatizarnos más que otro ser humano. Las consecuencias de catástrofes naturales o accidentes pueden ser graves, pero los traumas de tipo interpersonal son más dañinos y producen trastornos más profundos en la identidad y las creencias del individuo. Estos traumas interpersonales graves, y en especial los que suceden en las primeras etapas del desarrollo, o los que se generan dentro de las relaciones de intimidad, dan lugar a cuadros clínicos que han sido englobados en el concepto de trauma complejo. Aunque este término no existía hasta ahora como diagnóstico en las clasificaciones internacionales, muchos autores habían descrito previamente cómo nos afectan este tipo de experiencias. De hecho, es la contradicción entre una realidad que nos hace daño y nuestra tendencia a recurrir a los demás lo que nos resulta más complejo de asimilar. Señalan algunos autores que el elemento central del trauma es la traición por parte de aquellos en los que hemos puesto nuestra confianza. Como animales sociales que somos, crecemos en grupos en los que nos sentimos seguros y protegidos, y seguimos formando parte de redes de apoyo en la vida adulta. El daño que viene de fuera de esos vínculos entra dentro de lo esperable, pero que sean aquellos en los que busquemos cuidado los que nos hieran o nos ignoren, queda fuera de la programación que la evolución ha dejado en nuestro cerebro. Por ejemplo, si hemos sufrido un accidente de coche, puede que el momento que se nos quede más grabado sea la falta de consideración y de ayuda de la policía al llegar al lugar de los hechos, o vernos en el hospital tirados en una camilla sin que nadie nos diga lo que pasa. O si un familiar ingresa en urgencias con un problema grave, nuestra cabeza se queda dando vueltas a una palabra poco considerada por parte del médico. Cuando esperamos ayuda de una figura que ocupa un lugar simbólico, sobre todo cuando estamos en una posición vulnerable, un gesto hostil o la falta de atención puede hacer que algo en nuestro interior se rompa. Por todo ello, las historias de maltrato o abandono intrafamiliar suelen generar traumas más complejos. Se causa un daño a los individuos más vulnerables del grupo que conforma un hogar, donde se supone que la persona tiene un refugio frente al mundo. También experiencias como vivir una guerra, un secuestro o confinamiento prolongado, o vivir con una pareja que nos maltrata física o emocionalmente,
pueden dar lugar a cuadros en los que toda la personalidad se ve afectada. No es solo un recuerdo que no se puede asimilar, es la ruptura de nuestras creencias sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. Algunos autores han hablado además de los denominados traumas ocultos. Se trata de pequeñas experiencias cotidianas que podríamos considerar de poca importancia, cosas que pasan en todas las familias. Tienen que ver con la falta de reconocimiento, con una respuesta inadecuada a las emociones del otro, la manipulación o la ausencia de apoyo en la sensible etapa de la infancia. Muchas de estas situaciones se asocian al concepto de apego, que es la búsqueda de protección en los cuidadores de los que dependemos cuando somos niños y que trasladamos en la edad adulta a las personas con las que establecemos lazos afectivos. El estilo de apego saludable se ha denominado seguro o autónomo y se caracteriza por un vínculo sintónico, equilibrado y coherente entre el niño y el cuidador. Si hay demasiada distancia o excesiva preocupación, hablaremos de apego inseguro. En el extremo de la inseguridad aparece el miedo, y el apego se desorganiza. Así como un estilo de apego seguro nos protege frente a lo que nos venga en la vida, los estilos inseguros o desorganizados van a interferir en nuestro modo de funcionar tanto con los demás como con nosotros mismos. La influencia de estos eventos traumáticos tempranos puede ser diferente, dependiendo de la etapa en la que se producen. Cuando se acumulan muchas experiencias adversas graves y los vínculos de apego con los cuidadores son desorganizados, se produce un fenómeno psicológico denominado disociación. La disociación es un concepto complejo, no del todo bien definido, que incluye aspectos como la dificultad para recordar un suceso, la desconexión del cuerpo, las emociones o el entorno, o síntomas corporales diversos. Para algunos autores, lo más característico de la disociación es la fragmentación de la personalidad y de la identidad. La persona que ha experimentado graves traumas interpersonales está muchas veces en una constante lucha contra sí misma, evitando los recuerdos de lo sucedido, rechazando aspectos de su personalidad con los que no se identifica. Puede sentir, pensar o hacer cosas muy distintas de lo que querría, sentir cierta extrañeza respecto a su forma de funcionar en algunas situaciones o vivir en una permanente contradicción. No ha desarrollado una visión integrada de sí misma, y muchos aspectos de su funcionamiento mental no serán aceptados, regulados y modulados adecuadamente. La sintomatología disociativa se produciría por tanto en situaciones más extremas de traumatización compleja y apego desorganizado. Pueden presentarse lagunas de memoria en el día a día o respecto a experiencias pasadas. Las sensaciones internas o externas se perciben con extrañeza o distanciamiento, y el comportamiento es vivido como automático o mecánico. Muchos pensamientos, sentimientos o acciones no se reconocen como propios, llegando a veces a percibirse en forma de voces. Puede haber tanto cambios marcados de personalidad como un control rígido de emociones y conducta. Algunos síntomas son físicos, de tipos muy diversos, incluyendo parálisis, movimientos involuntarios, alteraciones de la sensibilidad, pérdida de percepciones como la vista o el oído, y muchos otros. Algunas personas tienen estas experiencias durante un suceso traumático. Por ejemplo, se ven desde fuera del cuerpo durante una agresión o se les borra parte de la experiencia. Otras veces, los síntomas reaparecen mucho después de terminado lo que los generó. Por ejemplo, surgen de modo muy limitado en respuestas a situaciones vividas en la infancia y se manifiestan más clara e intensamente en la edad adulta. Estos síntomas se combinan con las manifestaciones más generales del trauma complejo, como la alteración profunda en las creencias sobre uno mismo y sobre el mundo, problemas con la regulación emocional y de los impulsos, conductas autodestructivas, dificultades para llevar bien la intimidad, alteraciones en la percepción de los demás, idealización de las personas que causaron el daño y problemas médicos. En cualquiera de sus formas de presentación, es importante que entendamos la relación entre los problemas actuales y la historia en la que se generaron. También hemos de comprender por qué, a pesar de que esos problemas nos angustien y queramos cambiarlos, se mantienen en el tiempo. La sensación de sentirse incomprendidos y la dificultad para entender lo que les ha tocado vivir es frecuente en las personas que han crecido en entornos traumáticos. Por un lado, les ha faltado el sentirse mirados con la aceptación incondicional que todo niño necesita. Por otro, el mundo que les rodea ha estado muchas veces plagado de contradicciones y paradojas, o nadie le ha dado sentido a lo que les ocurre. Como resultado de estos aprendizajes, tanto en la infancia como en la edad adulta, tendrán grandes dificultades para entenderse,
aceptarse y dar una respuesta equilibrada a sus necesidades. Por todo ello, el objetivo central de este libro es ayudar tanto a pacientes como a profesionales a comprender por qué se desarrollan y se mantienen estos problemas. La mirada hacia uno mismo y la capacidad de conectar con los demás, configurada inicialmente para adaptarse a un contexto hostil, ha de reformularse por completo. Hemos de aprender a mirarnos con ojos nuevos. Nuestra perspectiva sobre los demás y sobre el mundo ha de evolucionar y flexibilizarse. Si conseguimos entender, podremos empezar a cambiar.